Bueno, buenas noches a todos oficialmente. Esperemos hacer un análisis lo más concienzudo posible de las medidas que anunció el presidente y el ministro de Economía y de lo que va a pasar la semana próxima, ya a partir de mañana, en los mercados. Eh, bueno, la verdad que el presidente eligió una manera muy especial de comunicar las nuevas medidas que me parece que son sumamente importantes, que ha sido mediante darle una entrevista a un medio radial. Y a mí me sorprendió que el presidente dio una explicación bastante intensa de las medidas que comienzan a regir a partir de mañana. Y el periodista, después de que lo escuchó, le dijo, bueno, sí, fue una explicación fantástica para los economistas, pero para la gente común no parece que se pudiera entender muy bien, ¿no? Y le pidió que diera una explicación un poco más, menos técnica y que fuera comprensible para la gente. Bueno, entonces Milei ahí lo volvió a explicar y lo volvió a explicar de la misma manera. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. O sea, yo, más vale, entiendo perfectamente lo que dijo, lo que quiso decir, pero me parece que muchos de ustedes no deben haber entendido muy bien. Yo he estado tratando de conversar con diferentes personas y me doy cuenta que no entendieron. No lo pueden entender, no es que sean burros, no me malinterpreten, no lo pueden entender porque eh, eh, me parece a mí que son muy pocas personas los que realmente entienden lo que se viene. Eh, para entrar en materia, o sea, lo que les estoy queriendo decir es que yo voy a tratar de explicarles en todo lo que pueda lo que el presidente no les pudo explicar. O sea, yo voy a tratar de explicarles con términos sencillos y comprensibles para los que no son economistas qué es lo que se viene. Si voy a conseguir que ustedes me entiendan o no me entiendan, no lo sé. Espero tener éxito y que lo comprendan. Eh, Recordarán que la última vez que tuvimos una charla de estas, que fue hace 15 días, ¿no? Cuando se anunció la conferencia de prensa, bueno, yo estaba muy, pero muy pesimista, y creo que mi pesimismo luego se vio que estaba totalmente justificado, porque bueno, ustedes vieron lo que pasó, que el dólar siguió subiendo. Se cumplió lo que yo dije que me parecía que iba a ocurrir, de que en lugar de brindar certidumbre con la conferencia de prensa, lo que se hizo es aumentar la incertidumbre. Bueno, ahora, con estos anuncios que se hicieron, debo decirle que no estoy en la misma posición, sino que en este caso estoy moderadamente optimista, pero moderadamente optimista. Insisto, a diferencia del gravísimo pesimismo que yo tenía después de la conferencia de prensa. El esquema cambiario que ideó el gobierno es sumamente ingenioso y en teoría es perfecto. Eso es lo que me preocupa. Por eso es que soy moderadamente optimista y no que estoy bailando de contento porque se viene algo fantástico. No, no, porque es demasiado perfecto para ser, ustedes sabrán que hay un refrán que dice que lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Porque si vamos al caso, la tablita cambiaria de Martínez de Oz, que me imagino que la mayoría, los más jóvenes lo habrán leído en los diarios, en los libros, qué sé yo, y los más viejos lo recordarán por lo que fue, ¿no? La tablita cambiaria de Martínez de Oz también era Ujú. perfecta y fracasó. Entonces, bueno, lo que me preocupa es que en la teoría, en los modelos, en la práctica, está fantástica esta idea que ha tenido el presidente. Desmenucémoslo un poco, analicémoslo y veamos. En primer lugar, eh, es cierto que, como dice el gobierno, hay tres fuentes de emisión monetaria, que ya se habían apagado dos. La primera fuente de emisión monetaria es el déficit fiscal. Cuando el gobierno gasta más de lo que recauda, tiene que emitir, y no tiene, en el hipotético caso de que
como ahora, que no tiene capacidad de endeudarse para financiar ese déficit, lo que tiene que hacer el gobierno es emitir dinero para financiarlo. Esa es la fuente número uno y el gobierno la pagó desde el primer día que asumieron porque, bueno, tenemos superávit fiscal. La segunda fuente de emisión son los pasivos monetarios, es decir, el gobierno heredó y no tiene nada que ver con esta fuente de emisión monetaria, heredó pasivos remunerados de una cuantía muy, pero muy importante, digamos. ¿De qué cuantía? Estamos hablando de que la base monetaria, que toda la plata que hay en la economía es más o menos 10 billones de pesos, 10. Y el gobierno heredó pasivos remunerados, plata que se le debe a los bancos, que a su vez se le debe a los ahorristas, de 6 veces toda la plata que hay en la economía. Eso les habla a ustedes de que si en el hipotético caso de que el gobierno de Milei, cuando asumió, hubiera querido provocar, digamos, una licuación completa al estilo del plan Bonex de toda esa plata, hubiera provocado una inflación del 6.000, el 10.000% y hubiera sido una hiperinflación que, digamos, esa solución muchos economistas la recomendaban, es decir, que explote todo por los aires, y licuar todo y empezar de cero. ¿Sí? Como consecuencia de eso hubiera quedado un tendal, no hubiera quedado nada. Y sí, efectivamente, si hubiera empezado de cero, como se empezó en el 2001-2002, o sea, que el gobierno se heredaría a sí mismo lo que heredó Néstor Kirchner y que le dio tantos años de bonanza, ¿no? Que, bueno, la fue perdiendo de a poquito, en un final cantado, porque estaba clarito que iba a pasar lo que pasó, ¿no? Bueno, la segunda fuente de emisión monetaria, los pasivos remunerados que heredó el gobierno, le fue buscando la manera, le fue buscando la vuelta, utilizó distintas herramientas y lo licuó parcialmente y bueno, ahora recientemente encontró una manera de traspasarle al Tesoro esa fuente de emisión monetaria. Entonces, es cierto que el gobierno, al pasarle todos los pases, definitivamente, la semana que viene se pasan los últimos que quedan, de los 60 billones, quedan unos 10, 15 billones que se van a pasar definitivamente a la tesorería. Es correcto, como dice el gobierno, que eso se haga. ¿Por qué? Porque lo explica también el gobierno y tiene razón, la fuente de la manera en que se fueron acumulando esos pasivos remunerados ha sido porque en las últimas décadas hubo, perdón, desperfecto técnico. Discúlpeme un segundo. Ahí vamos de nuevo, pido mil disculpas. Estábamos en que en las últimas décadas los déficits fiscales que tuvieron los sucesivos gobiernos kirchneristas se fueron financiando con emisión monetaria. Así el gobierno tenía déficit fiscal y emitía dinero para pagar ese déficit fiscal y por otro lado el Banco Central retiraba esa plata denunciando, como yo les dije en la charla anterior, que en realidad sabían que la emisión monetaria genera inflación y por lo tanto no dejaban toda esa plata en el mercado temiendo el efecto inflacionario, sino que la retiraban tomándole a los bancos obligatoriamente préstamos en la forma de LELIQ en un primer momento, se llamaron de distinta manera, ahora el último se llamaban pases, ¿no? Bueno, entonces todo ese stock de pases acumulado es déficit fiscal acumulado de los 10, 20 años de kirchnerismo. Entonces, el gobierno actual hereda eso y tiene que buscar una solución. Y en lugar de licuar todo digamos, hubiera tenido sus ventajas y sus desventajas, hubiera provocado una explosión hiperinflacionaria, pero hubiera saneado de una el balance del Banco Central y empezamos de cero, ¿no? Con lo que quedaba. No era realmente una solución recomendable. Yo creo que había que buscarle, como intentó buscarle el gobierno, bastante bien, me parece a mí, lo que hicieron con ese tema durante todo este tiempo, hasta aquí, los logros han sido importantes, ¿no? Y bueno, ahora llegó la solución definitiva de eso,
que es problemática porque si bien es justo que le traspasen al Tesoro toda esta deuda, están pasando toda esa deuda de un bolsillo al otro. O sea, no es que como algunos alegremente, porque son fanáticos, digamos, cosa que no tenemos que hacer cuando analizamos estas cosas, no fanatizarse ni a favor ni en contra del gobierno, sino tratar de ser objetivo, ¿no? Algunos fanáticos a favor del gobierno dicen, no, acá desaparecieron, como que desaparecen milagrosamente los pases. No, los pases pasan a ser, dejan de ser deuda del Banco Central y ahora es deuda del Tesoro. ¿Desaparece la emisión monetaria? Bueno, sí y no. Desaparece la emisión monetaria porque ¿cómo es el tema? Vamos a analizarlo para que ustedes lo entiendan. ¿Qué es lo que hacía el Banco Central? El Banco Central, a cambio de esos pases, a los bancos les pagaba un interés. ¿Sí? Les pagaba un interés que cuando asumió el gobierno de Javier Milei era el 133% anual, lo fue bajando y la última baja, que fue la que provocó al 40%, que fue la que provocó que ahí explotara el precio del dólar, que es considerado un gravísimo error por la mayoría de los economistas, me incluyo, al haber bajado demasiado rápido la tasa de interés. Entonces, bueno, pero de esa manera fueron disminuyendo la cantidad en que se iba la emisión monetaria implícita en el pago de esos intereses. Implícita, pero no realizada. Es decir, no realizada en el sentido de que son intereses que se devengan, se acreditan en la cuenta corriente de los bancos, pero no se emite efectivamente el dinero. No se emite. Y el problema ahí es la expectativa que genera eso, que la expectativa de emisión trae como consecuencia el mismo resultado que si se emitiera, en el fondo, cuando ustedes analizan la política monetaria y los efectos en la inflación. Que bueno, para esto habría que definir exactamente cómo es que funciona el tema de la inflación, que requiere bastante tiempo para explicarlo y no nos alcanzaría el tiempo de esta charla. Quizás tendría que hacer una charla solamente para explicar ese tema, porque es un tema muy complejo en la economía bimonetaria como la Argentina. No lo vamos a hacer hoy. Bueno, pero entonces el tema estaba en que en el hipotético caso de que la gente que tiene plazo fijo quisiera sacar la plata del plazo fijo para comprar dólares por desconfianza, ahí se produciría efectivamente la emisión monetaria. Pero eso no se produjo porque el gobierno de Javier Milei en alguna medida generó confianza, al menos generó la suficiente confianza como para que eso no ocurra, para que él se parara el vertiginoso incremento del precio de la divisa, porque si no, digamos, ustedes recordarán cómo estábamos al final del gobierno de Massa, cómo subía el dólar y que algunos precios estaban fijados con un dólar de 2.000, que esa era la expectativa. Y si esto hubiera continuado, hoy tendríamos un dólar de 10.000 o 20.000, qué sé yo. Pero eso no ocurrió, porque generó expectativas favorables la política fiscal, sobre todo del gobierno, que con medidas discutidas, todo lo que ustedes quieran, pero que generó que en lugar del déficit al que estábamos acostumbrados en las últimas décadas, el gobierno tuviera superávit fiscal durante los 7 meses que lleva actualmente en el poder. Entonces, esa segunda fuente de emisión monetaria ahora no se eliminó. O sea, cambiamos de un bolsillo al otro. La diferencia está que ahora eh, la tesorería va a pagar los intereses de la misma manera que lo pagaba el Banco Central. No es que desaparece el pago de intereses. Lo va a pagar, pero lo va a pagar teóricamente con recaudación. O sea, lo que dicen la mayoría de los economistas es, la diferencia es que el Banco Central te paga con emisión monetaria y la tesorería te paga con impuestos. Claro, pero el tema es que ahora le generas a la tesorería la obligación de recaudar 500.000 millones de pesos mensuales adicionales para pagar estos intereses. ¿Sí? Entonces, para que realmente sea cierto que se elimina la emisión monetaria, esta segunda fuente de emisión monetaria de los pasivos remunerados, la tesorería tiene que recaudar eso. Y no se olviden que estamos en un ambiente sumamente recesivo. Durante el mes pasado la recaudación cayó significativamente como consecuencia de la recesión.
Y esto es problemático, ¿no? Esto es problemático. O sea que todos te dicen que la segunda fuente de emisión monetaria, los pasivos remunerados, está totalmente controlada y lamentablemente les tengo que decir, no es verdad. Por esto que les estoy explicando. O sea, si el gobierno logra generar un shock de confianza que está por verse que eso vaya o no a ocurrir, insisto, soy moderadamente optimista a que esto vaya a ocurrir, pero no completamente optimista. Si logra convencer a los agentes económicos de que las cosas van a salir bien, lo que ocurriría en este caso es que aumentaría la demanda de dinero, o sea, la gente vendería dólares, las empresas venderían dólares a partir de mañana, el precio del dólar caería significativamente, se comenzaría a reanimar la actividad económica, esto generaría, la mayor actividad económica generaría mayor recaudación por parte del gobierno, de la tesorería, y esto le permitiría recaudar esa plata adicional que necesita para que efectivamente se elimine esta segunda fuente de emisión monetaria. Pero es todo condicional, como ustedes lo ven. O sea, desde ya, ¿qué va a pasar mañana con el precio del dólar? A mí me parece que mañana el precio del dólar se desploma. Está a 1.500. ¿Cuánto va a bajar? No, creo que no se discute que va a bajar. Seguramente se va a desplomar el precio del dólar. ¿Cuánto va a bajar? ¿50 pesos? ¿100 pesos? ¿200? No lo sabemos. No tenemos ni la menor idea. No lo podemos saber. A mí me parece que un precio de equilibrio para el precio del dólar sería, con esta durísima política monetaria, podría ser alrededor de 1.200 pesos. ¿Llegaremos a eso dentro de 15 días, un mes, 2 meses, 3 meses? No lo sé. Debería ocurrir eso en el caso del pronóstico más optimista. Si todo sale bien, a mí me parece, no es algo científico, este cálculo que yo les hago, es algo olfato de muchos años de seguir la economía, la política económica y todo esto. O sea, si todo sale bien, el precio del dólar debería irse de acá a fin de año a 1.200 pesos. Una cosa así, si todo sale bien. ¿Va a salir bien? No lo sabemos. Depende de la reacción que tengan los inversores, que tengan los mercados. O sea, es muy probable que, insisto una vez más, mañana se desplome el precio del dólar. Ahora, lo que va a pasar después de esta primera reacción instintiva que van a tener los mercados, no lo podemos saber. Es bastante probable, me parece a mí, que lo acompañen, que le den la oportunidad al gobierno de demostrar que esta profundización de la política monetaria pueda tener éxito. Pero esto no elimina los problemas que hay con el tipo de cambio. O sea, con el tipo de cambio oficial, no el contado con liqui, porque estamos hablando de que el contado con liqui, que está en 1.500, o el dólar blue, o el dólar MEP, bajen de 1.500 mañana 1.300, 1.400, 1.450 y más adelante a 1.200. De eso estamos hablando, no del dólar oficial, que el dólar oficial está a 950 pesos. O sea que el dólar oficial hoy ¿está atrasado o no está atrasado? Hoy, sinceramente, nadie se anima. Yo tampoco me quiero meter en problemas y no me animo a decir si está atrasado o no está atrasado, porque eso lo enoja mucho el presidente y bueno, a mí me parece que no es cuestión de andar peleándose ni con el presidente ni con el equipo económico, eso no aporta nada, hay que ser objetivo y analizar, digamos, según el ideal, saber y entender del economista lo que uno cree que pasa y cómo están las cosas. Entonces, más, no vale la pena discutir está atrasado o no está atrasado. Lo concreto es que el poder adquisitivo para los exportadores de la divisa hoy, comparada con lo que era 6 meses atrás, es mucho más bajo. ¿Sí? ¿Está atrasado o no está atrasado? ¿Es suficiente? No lo sé, pero a los exportadores les conviene mucho menos exportar ahora que hace 6 meses atrás y que los importadores les conviene importar mucho más ahora que hace 6 meses atrás, es obvio. ¿Sí? Entonces, eso no se elimina el problema de la disminución de la rentabilidad del comercio exterior, que es lo que le traería al gobierno la posibilidad de acumular divisas, que es el problema que hoy está en el tapete.
Porque, ¿por qué? Porque el gobierno venía muy, pero muy bien con este esquemita monetario financiero que puso en práctica desde el primer día. Venía muy bien, ¿no? La venía llevando de taquito, iba bajando la tasa de interés y el dólar no subía, sino que seguía bajando. El dólar bajó de 1.400 a casi 1.000. Bajaba la tasa y el dólar no subía, bajaba la tasa de nuevo, el dólar no subía, acumulaba reservas, compró 10.000 millones de reservas en los primeros 6 meses de gobierno. Iba fantástico. Y, y claro, a medida que el precio del dólar se le fue haciendo menos rentable a los vendedores de dólares seguir haciéndolo, bueno, empezaron a retasear la venta de dólares. Y al retasear la venta de dólares, lo que pasó es que se generó la desconfianza de que el gobierno pudiera acumular las divisas suficientes para poder pagar los vencimientos que tiene a partir del año que viene. Porque el problema está a partir del año que viene, porque este año están todos los vencimientos pagos. Ahora el 9 de julio se pagaron los bonos, que eran algo así de cerca de 3.000 millones de dólares, que era prácticamente todo lo que había que pagar. Lo que queda de acá hasta fin de año es ínfimo, pero el año que viene son alrededor de 13.000 millones de dólares que hay que pagar. Y el gobierno no tiene manera de comprarlos. No tiene manera de comprarlos porque no le están vendiendo. El presidente dijo que el problema es el gas, que ahora, ni bien pase el invierno, va a mermar la venta de dólares a los importadores de gas y que con eso se va a solucionar. Bueno, me parece que exageran el optimismo, que lo entiendo, y no te va a decir lo contrario. No te va a decir el presidente, es lógico, que no te diga, no, nos vamos a ver obligados a devaluar porque no nos van a vender. Evidentemente no puede hacer eso, ¿no? Entonces, bueno, este es todo el problema de la segunda fuente de emisión monetaria. Ahora queda la tercera, que es la tercera, la vencida, ¿no? La que se viene de eliminar la fuente de emisión monetaria por el tema de la compra de dólares, que acá este mecanismo es sumamente ingenioso, es un plan soja al revés. ¿Por qué? Bueno, ¿cómo era el plan soja de Massa? Massa te ponía un plan soja y te decía, bueno, yo te compro dólares, vamos a hacerlo con un ejemplo del precio de hoy, yo te compro dólares, hoy el precio del dólar oficial es 960, ¿cierto? Entonces Massa te decía, ponía el plan soja y te decía, mira, en lugar de 960, yo en los próximos 15 días te lo compro a 1.400. Entonces los exportadores le vendían a 1.400. Y Massa se daba vuelta y vendía esos dólares a 1.000, perdiendo plata. ¿Sí? Entonces lo que ahora el gobierno hace es un plan soja al revés. Lo que hace es, te compra los dólares a 960 y te los vende a 1.500 a partir de mañana. Esto es lo nuevo. Te lo vende a 1.500 a partir de mañana en el contado con liqui. ¿Sí? Entonces, esta otra manera interesantísima, desde el punto de vista teórico, que tiene el gobierno de recaudar más plata. ¿Sí? ¿Por qué? Insisto una vez más, es como si te estuviera cobrando un impuesto nuevo, como el impuesto país. Es decir, te cobro un porcentaje porque te lo compro a 960, te lo vendo a 1.500. Esta oferta que va a hacer el gobierno de dólares en el contado con liqui seguramente mañana destroza el precio del dólar, se cae como un piano. ¿Hasta dónde? Les decía recién, no lo sé, pero que se cae, sin ningún lugar a duda. Al menos en la primera reacción. Después veremos qué es lo que pasa en los días, semanas y meses sucesivos. ¿Sí? Por otro lado, fíjense qué interesante, porque todos dicen, y bueno, pero de esta manera ahora no va a acumular más reservas. Claro, todo depende de si le venden o no le venden los exportadores. Ahí está el problema. El talón de Aquiles de este plan, que es casi perfecto, vamos a decirlo así, es que en el hipotético caso de que no confíen y no le vendan, como ha estado ocurriendo recientemente, si no le venden, el gobierno no va a poder hacer nada, no va a poder materializar esta ganancia cambiaria que yo les estoy mencionando. Pero fíjense que no solo va a estar cobrando
plata por la diferencia de cambio, sino que además, fíjense qué interesante esto, ¿no? Que el gobierno, supóngase, compra un dólar a 900 en el mercado oficial, lo compra a 900. Milei dijo que el gobierno va a esterilizar esos 900 pesos, por ponerlo de ejemplo, vendiendo en el contado con liqui. O sea, que hasta ahora el gobierno cuando compraba dólares, los compraba pagándolo con plata, con efectivo del Banco Central. Te compro y te pago. Te compro un dólar, emito 900 pesos para comprarte ese dólar. Entonces ahora el gobierno lo que va a hacer es compra un dólar a 900 y para sacar esos 900 que estaban, según el gobierno, provocando inflación, era la tercera fuente de emisión monetaria, para sacar esos 900 no va a vender un dólar a 1.500, va a vender 60 centavos de dólar a 1.500 y de esa manera saca los 900 y se queda con los 40 centavos de diferencia, que es el 40%. O sea, que le venden, en el hipotético caso de que le vendan 1.000 millones de dólares, el gobierno se queda con 400 millones de dólares gratis. No, espero que me entiendan cómo es la explicación. De manera más sencilla no lo puedo hacer. Bueno, esto es ingenioso, muy ingenioso, ha sido realmente trabajado muy bien, pero les repito, es demasiado perfecto para que salga todo bien, porque tiene que salir todo muy, pero muy bien. Y acá, bueno, importante para mencionar algo que la mayoría a lo mejor no lo tiene presente, que el gobierno reconoce implícitamente, aunque no lo diga, que estaba equivocado en un tema muy, pero muy importante. Esto es muy técnico, pero yo voy a tratar de explicárselo para que lo entiendan. El, el, el gobierno decía que la plata que emitía para comprar dólares no provoca inflación. Muchos economistas decían, esta es la emisión buena o es la emisión por buenos motivos, porque dicen, si yo emito para el déficit fiscal o si emito para pagar los intereses de los pases, eso es malo porque es inflacionario. Pero si yo compro dólares, esa emisión no genera inflación, decía. ¿Por qué? Bueno, el argumento es que eh, la inflación se explica, debo hacer un pequeño retroceso, se explica, lo hemos hablado 1.000 veces, pero no es que la mera emisión monetaria genere inflación, sino que se tiene que dar que esa emisión monetaria, que es la oferta de dinero, no sea demandada por el público. O sea, como dice Milei, decimos la mayoría de los economistas que creemos que la inflación es un fenómeno monetario, la inflación la genera el incremento de la oferta monetaria por encima de la demanda de dinero. O sea, que si yo emito 100 pesos, pero se me incrementa la demanda de dinero en 100 pesos, eso no es inflacionario. Entonces, lo que el gobierno, o sea, en una primera aproximación, en un esquema teórico, es cierto que la compra de dólares con emisión aumenta la demanda de dinero. ¿Por qué? Bueno, la idea es, para que yo, Banco Central, compre dólares y los pague con emisión monetaria, alguien me los tiene que estar vendiendo voluntariamente. Si alguien me vende voluntariamente dólares, quiere decir que voluntariamente está aceptando tener pesos en una mayor cuantía y por eso vende los dólares. Entonces, es un incremento en la demanda de dinero. Dicho en otros términos, los economistas decimos que la base monetaria es prácticamente lo mismo que la demanda de dinero. Por lo tanto, decimos, cuando se incrementa la base monetaria, eso es demanda de dinero. Es la demanda de dinero. Decimos, base monetaria igual a demanda de dinero. Se incrementa la base monetaria, que se duplicó, la base monetaria se duplicó en estos 7 meses que lleva el gobierno. ¿Sí?
Pero claro, la mayoría de los economistas monetaristas, con un enfoque equivocado, ahora le voy a explicar por qué, si me alcanza el tiempo, decían esto: no genera inflación, y sin embargo el precio del dólar siguió subiendo y la inflación siguió en estos 7 meses, demostrando que no es verdad eso. ¿Por qué no es verdad? Porque sí es verdad en un régimen de tipo de cambio libre y sin cepo. Ahí sí es verdad. Por ejemplo, con una política cambiaria como la que tenía el gobierno de Macri, perfecto, perfecto. No hay manera, o durante la convertibilidad, para que se entienda mejor, si en la convertibilidad el Banco Central compraba dólares, eso era porque le vendían voluntariamente dólares y eso incrementaba la demanda de dinero. ¿Sí? Pero en el cepo, yo puedo estar vendiéndole dólares al Banco Central, una vez que se lo vendí, me doy vuelta y voy y compro en el contado con liqui. ¿Por qué? Porque no tengo las posibilidades de comprar en el mercado oficial de cambio porque está el cepo. Entonces, eso es lo que reconoce el gobierno, que estaba equivocado, y el gran cambio en la política que se viene a partir de mañana. Queda pendiente hablar, no me alcanza el tiempo, lamentablemente, como siempre, administro mal el tiempo, el tema de los pases, de los puts, que el miércoles se solucionaría eso, según lo que dijo el presidente, que también es una fuente ahí problemática, pero bueno, parecería que ya se negoció con los bancos y los puts, que se lo explicaré en otra próxima charla. Como saben, yo me voy de vacaciones, pero seguramente